estábamos hablando de nuestra fortaleza económica, ¿no? Frente a otros países. Fortaleza que no puede durar mucho, siempre y cuando esté, digamos, nuestra economía en manos de irresponsables, ¿no? Como este gobierno. O sea, han escuchado lo que declara el presidente, ¿no? O sea, que la hambruna solo les va a dar a los ociosos. Ya es, de realidad, como dice, ¿no? Ya quemó cerebro Castillo. Entonces, una economía no puede ser manejada o no puede tener como líder a alguien como esta persona. Simplemente la economía se está yendo al abismo, ¿no? Los ministros que, que designa, todos con antecedentes penales. O sea, imagínense la credibilidad, ¿no? Y confianza que tenemos en el mercado de capitales. Eso ya está quebrado, ¿no? Entonces, el nivel de inversiones, como van a ver en la lectura que les he dado, está disminuyendo, ¿no? También les voy a dar otra, donde se ve claramente que la IED, si bien es cierto que en el mundo ha disminuido, pero eso es por efectos de pandemia, en el Perú está disminuyendo, pero drásticamente. ¿Okay? Nuestro país ha sido uno de los países que más recursos financieros ha utilizado frente a otros. ¿Sí? Miren, el grupo de los G20, donde están los países más desarrollados, ha utilizado casi alrededor del 15% de su PDI, obviamente. Es mucho más, pero acá estamos hablando en porcentajes, de acuerdo al tamaño de la economía de cada país, ¿no? Entonces, miren, nosotros 20 como porcentaje de nuestro país, más o menos 25.000 millones, ¿no? Entonces, pero lo mencionábamos que la magnitud de eh, de este gasto que ha tenido nuestro país para hacer frente a la pandemia no ha dado los resultados que se esperaban, ¿no? Por varias razones. La informalidad, etcétera, etcétera, del sistema, de nuestro mercado. Y también se suma los niveles de corrupción que existen en el gobierno, pues, ¿no? Y a eso se suma los últimos gobiernos, los últimos 3 han sido muy populistas. Entonces, eso también merma, ¿no? Pero qué influye o cuál es la percepción en el mercado mundial de capitales? Vamos perdiendo puntos. ¿Por qué? Porque esto no ha salido de nuestra billetera, ¿no? No ha salido debajo de la cama. Esto ha sido un préstamo, ¿no? Todo un sistema de financiamiento con bonos y recursos, algunos de las reservas. Entonces, esa fortaleza, como les mencionaba acá, la estamos perdiendo. Y eso es peligroso para las futuras, en realidad para el país, ¿no? Para todos nosotros. Ese es un problema que no podemos, no podemos perder todo lo ganado tan fácil, ¿no? Tanto nos ha costado. Y miren lo que estamos entrando a un abismo negro en realidad. A ver, por ejemplo, Abraham. Presente, profesor. Buenos días. Hola, Abraham. Me tienen que decir si se escucha todo. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí, se escucha, profesor. A ver, Abraham, ¿tú crees que ha sido una buena estrategia dar una gran cantidad de ese 20%, casi
Eh, bueno, en realidad ha cubierto a todas las pymes, ¿sí? Pero ha habido toda una controversia, ¿no? Sí, estaba bien que se les haya dado los préstamos a las grandes corporaciones y luego ya a las pymes. ¿Tú qué lectura tienes de eso? ¿Ha estado bien darles a las corporaciones o solo se le ha debido de dar a las pymes? Mm, Lo que en su momento, profesor, el Estado, su intención del Estado era darle liquidez a las corporaciones y a a las pymes, esto con el fin de que ah, no, que la cadena de pagos que ellos tenían tanto a sus proveedores, a sus empleados, ah, continúe, que no se acorte por completo. Creo que esa era la intención y viéndolo ahora, de alguna manera fue buena, profesor, porque muchas de las grandes corporaciones en su momento necesitaron liquidez y para qué decir las pequeñas empresas, ellas fueron las que más se beneficiaron. El problema sería que las pymes debieron de haber, debieron de recibir más recursos que las grandes corporaciones. Eso sería algo observable, profesor, porque si bien es cierto que las grandes corporaciones pueden tener y tienen capitales en sus reservas, a diferencia de las pymes, estas en su momento necesitaron más capital y en conclusión, profesor, para mí esta medida de alguna manera fue buena, pero se debió dar más a a las pymes que a las corporaciones. Ahora, esta cobranza, la cobranza que ahora ya viene, creo que es para 3 años y medio, esta garantía de que el Estado le está dando a estas empresas, es otro punto ya a tratar, ya viene más, ah, es una, ¿qué le diría? Sería más como el avance que tienen estos préstamos entregados a las empresas, si hubieron ganancias o no, para así darles, para poderles pagar a los préstamos, ¿no, profesor? Eso es un punto ya fuera la intención que tuvo el Estado a través del MED. Ya, a ver qué nos dice Cintia a lo que dijo Abraham. Cintia, Emerson. Profesor, ah, es cierto lo que menciona mi compañero. Por mi parte, creo que estaba bien lo que primero se dio a las grandes corporaciones, porque ellos son los que generan mayor cantidad de empleos. Entonces, indirectamente, le estaría beneficiando a la población, mientras que a las pymes, claro que son importantes también, estaríamos beneficiando de manera directa, pero ellos generan empleo, pero en una pequeña cantidad, ¿no? De 1 a 10 empleados, son poquitos. Entonces, por mi parte, estaría bien. Ya, a ver, Esaú. Bueno, por mi parte yo creo que está bien porque recordemos Ya, que, por ejemplo, empresas grandes, o sea, por ejemplo, Alicorp, si nos referimos al Reactiva Perú, tenía un máximo de 10 millones de soles. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, Alicorp tiene una capitalización de casi o más de 5.000 millones, no es un porcentaje, o sea, no es que 10 millones va
o es una gran contribución a la empresa. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Emerson, que las grandes empresas son las que al final brindan el mayor porcentaje de empleo en el Perú, además que son también las que pagan más impuestos en el Perú. Así que en sí estoy, es- creo que estoy concuerdo con la idea de que está bien la ayuda que ha habido a las grandes empresas y también a las pymes para poder subsistir en esta pandemia. Ya, muy bien eso. A ver, uno más. Flor. Profesor, buenos días. Hola. Yo también estoy de acuerdo con lo que están mencionando mis compañeros, con el hecho de que, bueno, el Estado haya ayudado a las empresas grandes, principalmente yo creo que eso ha sido para no como interrumpir la cadena de suministros a la población, lo cual hubiera sido también bastante perjudicial. Sin embargo, también a las MIPES, o sea, creo que ha debido ser un poquito más para ayudar, ya que las MIPES han sufrido bastante durante la pandemia. Ya, muy bien. A ver, ojo con este dato. En realidad las pymes han sido cubiertas en su totalidad. Incluso muchos agentes económicos que no tenían ni siquiera una pyme ya establecida han accedido a estos créditos del Reactiva, ¿no? Eh, el mecanismo de colocación ha sido, digamos, la más adecuada y también la más directa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las tasas de interés y el periodo de gracia que ha dado el gobierno no son de mercado, en realidad son subsidiados. Y ese es el problema, porque recuerdan que el dinero tiene un coste, ¿no? Y esa tasa de interés es una tasa de interés mundial. Entonces, si tú le vas a dar al público o a los agentes económicos a una tasa por muy debajo de la tasa de mercado, entonces simplemente tienes que subsidiarla, ¿no? Y aparte de ello, no van a pagarla, ¿no? Ya hay unos casos de default que no están pagando todas estas pymes. Están pidiendo más tiempo y lo más probable es que no la paguen. ¿Y quién va a asumir eso? Ese costo es el Estado, ¿no? Entonces, eh, por el otro lado, las empresas corporativas se han empezado por ellas porque, bueno, es el mejor mecanismo de transmisión utilizando pues el multiplicador bancario, ¿no? Entonces, ese dinero, como está en el sector formal, es colocado rápidamente en toda la economía formal. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero igual las tasas de interés, como les menciono, son muy bajas, muy en relación a otros mercados, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Nuestro país siempre, al menos en estos 30 años, ha sido muy respetuoso de los compromisos que ha asumido. O sea, si bien es cierto que tenemos mucha aceptación en el mercado de capitales, es justamente porque hemos cumplido a cabalidad todos los puntos que nos ha exigido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de París para que nosotros seamos nuevamente eh, catalogados como un país, este, un país legible, un país con grado de inversión. Entonces, pero sin embargo eso, en estos últimos, al menos en estos, desde que empezó la pandemia, ¿no? Tenemos problemas para poder asumir, si bien es cierto que la vamos a pagar ya de acá a ya el próximo año, pero igual tenemos problemas presupuestarios en el déficit, ¿no? En el déficit público. Entonces, ahí está el problema. Y de cosa, miren, todo lo que se ha gastado desde el 2010, ¿no? Miren, y en la pandemia, ¿cuánto se gastó? Que es
todo ese gasto así sin precedentes. Bueno, era una situación muy grave, ¿no? Por eso se ha tenido que utilizar tantos recursos, pero a la vista, ahora este gobierno solo quiere, está embanderando el crecimiento del país o la reactivación a punta de bonos. Y eso obviamente no es sostenible, pues, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Y miren, acá está todo el programa que se ha hecho entre bonos, retiros de AFPs, ¿no? Y todo el proceso de reactivo con las pymes. Esta estrategia se ha generado justamente para no caer en una recesión total, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en este programa, Fondo de Apoyo Empresarial, ahí están las pymes. O sea, todas han sido cubiertas. En el retiro de las AFPs y las CTS también, en realidad ha sido una situación es una situación muy grave, ¿no? O sea, no es como la gente piensa que sí podemos retirar el dinero y no, ese es una bomba de tiempo, en realidad, ¿sí? A ver, Freddy, Profesor. no te escucho mucho. Presente, profesor. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. A ver, Freddy, ¿tú qué opinas con respecto a las AFPs? ¿Está bien que sea liberado? ¿Está mal? Desde el punto de vista técnico, en realidad, ¿no? Porque, o sea, ¿a quién no le cae un dinero, ¿no? Extra. Pero las AFPs están relacionadas directamente con el mercado de capitales. O sea, no es solo reclamar por reclamar y decir, uy, ¿por qué nos están pagando tan poco? Que las AFP son, no, ni hablar, eso es un discurso muy populista, ¿no? Es más, todos los que reclaman ni siquiera cotizan en las AFPs. A ver, ¿tú qué opinas? Profesor, yo creo que está mal. Por una parte estamos poniendo en riesgo el futuro, ¿no?, de las personas que están aportando. Pero también esto no lo estoy analizando muy bien, profesor, pero también afecta al mercado de capitales, como usted dice. Y eso podría influenciar, digamos, en la tasa de interés que podría tener el mercado de capitales, ¿no? Y yo, profesor, me parecería que no estoy de acuerdo con que se retire al menos todos los fondos que tienen los pensionistas, ¿no? Ya, muy bien, Freddy. A ver, Jacqueline. Profesor, buenos días. Yo también no estoy de acuerdo que se retire gran cantidad de fondos de las AFPs, debido a que a largo plazo genera una cierta rentabilidad, ¿no? Y también influye mucho en las inversiones, lo que mencionaba, en el mercado de capitales. Ya, a ver, Jeremy. Profesor, yo objetivamente igual creo que no está bien del todo el que se retiren fondos de las AFP, justamente por el hecho de que al haber más dinero en la economía, o bueno, soles, pues podemos llegar a una inflación. Ya. A ver, Josimi. Profesor. Sí, profesor, yo también no estoy de acuerdo en que con la liberación de los fondos de la AFP, porque todo esto a largo plazo va a conllevar a problemas económicos en el país. ¿Qué problemas serían esos? Se puede dar una inflación, profesor. Después.
verás, tú cuando empieces a cotizar, o sea, cuando empieces a aportar, ¿te vas a poner a la ONP o a una AFP? A ver, yo sí me... A ver, Jacqueline. Profesor, sería una AFP porque en caso de las ONP no generan rentabilidad, pero en las AFP sí. Ya. A ver, tú, Juana, ¿qué harías, Juana? Profesor, con respecto a cuál de los dos elegiría para el tema de esto, las AFPs, porque con lo que mencioné anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo referido a que están retirados las AFPs? Anteriormente ya nos había comentado usted de que los fondos, las empresas de las AFPs usan nuestros fondos como lo que nosotros dan o nos restan de nuestro salario, lo invierten, ¿no? O sea, lo invierten en el mercado de capitales, o sea, y ves por eso que nos generan más alta rentabilidad incluso en las AFPs. Ya, muy bien, Juana. Entonces, miren, de las AFPs, lamentablemente nuestro mercado es poco profundo, ¿no? Y la cultura financiera es muy débil, ¿no? Las personas que tienen un mayor conocimiento del sistema son los empresarios, los inversionistas en bolsa, ¿no? Académicos, pero no llega pues al 30%, ¿no? O sea, nuestra profundidad del sistema llega más o menos a 40%. Entonces, ese es el problema. Y con un discurso de izquierda, a cualquiera lo convencen, ¿no? Pero nosotros no estamos pues para esos discursos tan suelto de huesos y tan suelto, o sea, sin ningún tipo de análisis financiero, técnico, menos económico. Entonces, ¿qué se puede esperar de la gente, no? O sea, la reacción es muy débil porque hay mucha asimetría en la información. Ok, miren, nosotros todos, de acuerdo a la ley, tenemos pues hasta los 65 años, ¿no? Eh, 65 años. Uno de los, a ver, en los 80 hacia atrás, muchos de los países tenían otros sistemas de pensiones, donde el Estado asumía en realidad todo ese aporte. Pero eso funciona como una pirámide, ¿no? Por ejemplo, en esos tiempos, los nuevos, ¿no? Los nuevos aportantes, los nuevos trabajadores, eran los que pagaban las pensiones casi en su totalidad del sueldo de los jubilados. ¿Ok? Y qué cosa, o sea, mientras nuevos trabajadores aparecían en el sistema y éramos menos personas en esa época, o sea, menos habitantes, entonces era un poco manejable, ¿no? No sostenible, pero manejable. Pero básicamente lo que aportaban las personas, los nuevos trabajadores, era para pagar a los pensionistas. Y como el Estado nunca ha sido, ni lo será, buen administrador de recursos financieros, simplemente los utilizó como caja chica y no había cómo pagarles a los pensionistas, ¿no?
Por eso es que hay como 4 leyes de pensiones, hasta antes de las AFPs. Algunos se han jubilado, por ejemplo, hay profesores de la U que se han jubilado con una ley 19.940, no recuerdo. La cosa es que con su sueldo completo, sin AFP. Pero ellos son pocos, ¿no? Y así en todo el sistema público son pocos los que se han adscrito a esa ley. Entonces, que es un tanto manejable. Pero ha llegado un momento donde no solo en Perú, en todo el planeta, ya no se les podía pagar de esa forma a los jubilados, porque los estados simplemente no tenían el dinero para poder pagarles, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, nosotros hemos entrado a este sistema del 92, ¿no? Otros países ya lo han hecho del 80, 60, ¿no? Y no es que las AFP sean un invento de los chilenos, ¿no? Es una estrategia, digamos, la más adecuada en un entorno de integración económica, en un entorno de globalización económica. No es porque se le ha ocurrido a Fujimori en esa época, sino era la única forma de quitarle un peso de encima al Estado, ¿sí? Porque el Estado no tiene los recursos para pagar un sueldo completo cuando uno se jubile, ¿ok? Entonces, miren, ustedes van a salir, por ejemplo, al mercado, ¿no? Ya supongamos que ya titulados todo, entre los 22 y 24 años, ¿no? Ya. Entonces, a los 65 años, ustedes tienen para aportar casi 40, ¿no? 40 años aportando. Y de acuerdo a la ley, ustedes, por eso es importante, miren, es importante que la economía sea lo más abierta posible y esté llena de corporaciones. O sea, la inversión privada tiene que hacer su labor para que nosotros tengamos un bienestar en el presente y también en el futuro. ¿No? Con un presidente como este, con el que tenemos, que ya parece un payaso, imagínense el futuro de ustedes, también el mío, es una incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que, o sea, pero la tendencia dice de que estamos muy mal, ¿no? Entonces, acá existe 40 años de aporte. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está esto? A ver. Miren, acá ustedes tienen 40 años de aporte, aproximadamente, ¿no? Esos aportes que año o mes a mes nosotros destinamos el 10% de nuestro sueldo, imagínense, si una persona no es formal, simplemente tiene unos ingresos, unos ingresos que ni siquiera los contabiliza ese informal, ¿verdad? O sea, es del día al día. Entonces ahí está el problema. Imagínense si esta informalidad sería al revés, ¿no? Nivel de formalidad en el Perú, 97%. Entonces los aportes que tendrían estas personas, o sea, a nivel personal, empresarial, pymes, etcétera, etcétera, sería mucho más alto. Entonces el 10% de sus ingresos mensuales sería mucho más. Por ejemplo, si yo gano 800 soles, mi aporte a la AFP, es un ejemplo muy básico, ¿eh? Va a ser de 80 soles mensuales, entre 70 y 80 soles mensuales, durante 40 años. Y obviamente,
mi sueldo, cuando yo me jubile, mi pensión, no es sueldo, pensión en realidad, va a estar en función pues a esos 80 soles que yo he aportado mensualmente. Y de hecho que me tocará en proporción a ese aporte, no sé, pues mensualmente unos 600, 500, ¿no? Y uno dice, ¿quién puede vivir con esos? Pero lamentablemente así ha sido pues mi comportamiento cuando he sido joven. O sea, lamentablemente no he estudiado, no me he capacitado y he estado con unos trabajos muy básicos y obviamente mi sueldo ha sido así, ¿no? Entonces, ahora ustedes se están preparando en la universidad, van a hacer una maestría, etcétera, etcétera. Entonces, y si tenemos una economía de mercado, una economía con muchas empresas, etcétera, etcétera, obviamente vuestro nivel de salario va a estar por encima de los 3, ¿no? Al inicio. Y con experiencia, etcétera, mínimo son 5. Entonces, son 500 soles mensuales por 40 años. Ya imagínense, ese es el nivel de pensión que van a tener. Y es la más óptima. ¿Por qué? Miren, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nuestras inversiones, ¿no? Acá es la tasa de rentabilidad, el tiempo. Nuestras inversiones, ¿no? En 40 años tienen una tendencia mucho más progresiva, pues, ¿no? Por ejemplo, todos los que estamos aportando, ¿no? Mi cartera, mi cotización en la AFP, tiene un nivel de rentabilidad de 70%. ¿Sí? O sea, si yo no estaría en la AFP, tendría menos del 70%. ¿Entienden? De ahí la importancia de la AFP. Ya está. Los fondos en la ONP, miren, los fondos en la ONP están congelados. Esos fondos no se invierten en la caja chica del Estado y es 2%, ¿no? Entonces, en la AFP, acá, ¿no? Durante los 40 años se invierte y cuando se invierte en la AFP, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se dinamiza todo el sistema financiero. En realidad, se generan nuevos activos financieros, se demandan más activos financieros, y la profundidad del sistema financiero, ¿no? Va creciendo. Entonces, ahí radica el nivel de importancia que tienen las AFPs, ¿no? Antes no había leasing, antes no había bonos, no había operaciones de reporte, una serie de instrumentos que ahora sí existen. ¿Por qué? Porque hay dinero, ¿no? Es más, nuestro dinero de los aportantes es tanta la cantidad de dinero que los activos financieros que existen en el Perú no son suficientes. Entonces el coste de oportunidad de mantener dinero ocioso es muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho las AFPs? Han pedido permiso al Banco Central de Reserva, han pedido permiso a BCR, a SMB, ¿no? Para ampliar la cobertura al mundo. Entonces, del 100% que se puede invertir en Perú, 50 pueden salir al extranjero. Simplemente, ¿por qué? Porque no existen más, o sea, nuestro mercado es muy pequeño. Ahí, gracias a las AFPs, ¿no?
nuestro sistema financiero se ha modernizado, ¿ya? Y ha quedado chiquito en realidad. Y miren, si yo entro a todo por ser de izquierda, ¿no? Digo, no, yo quiero estar en la ONP. Yo quiero estar en la ONP y voy a cotizar en la ONP. Y bueno, en la ONP durante los 40 años que voy a cotizar en la ONP, ¿no? Voy a tener ese nivel de rentabilidad. ¿Se acuerdan qué dijo la ministra Alba cuando le dijeron dónde está el dinero de la ONP? ¿Qué dijo? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, Juana, ¿qué dijo? Que no se puede, porque dijo, no se puede un dinero que no existe, algo así. Exactamente. Eso es lo que dijo. Y simplemente no existe el dinero. No hay, como les digo, el dinero de la ONP se gastó. No existe. Porque todos los meses yo estoy pagando, por ejemplo, si yo estaría en la ONP, yo estaría pagando, o esos aportes serían para los que están jubilados en estos momentos. Y es una rueda, ¿no? Entonces ya los que están acá en la ONP es simplemente muchos por desconocimiento de la AFP, porque les han metido el miedo, ¿no? No, las AFPs te roban, que vas a ganar tanto. Igual en la ONP no es que vas a ganar lo que ganas hoy día, vas a ganar el porcentaje, que también es 10% del aporte, pero sin este margen de rentabilidad, ¿no? Entonces, en 40 años nosotros podemos tener más o menos aproximadamente, a ver, son nominalmente 40 por 5, casi unos 300% de rentabilidad, porque son 40 años, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, muchos amigos me dicen, mira que mi hijo va a entrar a trabajar y me está preguntando si es una AFP o una ONP. Le digo, está loco por la ONP y les explico, ¿no? Básicamente como para que me entiendan. Les digo, si vas a cotizar, si tu hijo va a cotizar en la ONP, simplemente va a recibir una pensión mínima, esa sí es mínima, sin ningún tipo de rentabilidad en los 40 años de su trabajo. En cambio, la AFP va a tener 40 años, que va a tener altibajos, como es un mercado, pero la tendencia es pues muy alta y obviamente el nivel de aportes se va a incrementar considerablemente, ¿no? Ahora, lamentablemente pues los de izquierda siempre están con ese chip de que el mercado, de que las empresas son las que se aprovechan, ganan más, etcétera, etcétera. No hay ninguna empresa en el mundo que no se diseñe para generar utilidades, ¿no? Para generar ganancias. Entonces las AFPs no es una beneficencia, las AFPs son empresas muy, muy, muy especializadas. A ver, ¿a quién le toca? Luz. Luz. No entiendo el chat, profesor. Luz, el chat no es en el micro.
A ver. Mónica. Presenta, profesor. A ver, Mónica, en qué estructura de mercado están las AFPs? Presente, profesor. ¿Me escucha? Ahora sí, Luz. Ya. A ver, primero tú, después Mónica. A ver, Luz, las AFPs, ¿en qué estructura de mercado están? ¿Competencia perfecta, competencia monopolística, monopolio, oligopolio? ¿Qué crees? Están en competencia perfecta. ¿Por qué? Bien, porque las tasas se fijan en el mercado. Ya. A ver, tú, Mónica, ¿qué nos dices? Yo creo que está en una competencia imperfecta ¿Por qué? porque profesor, sería porque las AFPs no pueden influir en la tasa de interés cuando, ay no, ¿Qué más? A ver, Noé, ¿tú qué nos dices, Noé? Buenas tardes, buenas tardes. Sería una competencia imperfecta en el caso de un oligopolio, porque como la AFP hay pocas, ¿no? Sería su única competencia, creo que sería la ONP. Ya, a ver, entonces, a ver, ¿dónde estamos de acá? A ver, esto de los mercados tienen que estar muy seguros, ¿no? Las características que cumple cada empresa en el sector, ¿no? El tamaño, qué tipo de actividad realizan, todo cuenta. En el caso de las AFPs, es oligopolio, porque es una industria. No es que produce bienes, ¿no? Pero es una industria financiera. Entonces, al tener, cuando yo escucho y dicen, ¿no? Que las comisiones son tan altas, etcétera, etcétera. O sea, no es que las AFPs está llena de personas que no tienen ningún nivel de especialidad. Al contrario, las AFPs tienen como personal, valga la redundancia, muy, muy calificado, muy especializado. No es como vender papas en la esquina, ¿no? Son financistas y no se le puede pagar, pues, una propina, ¿no? Y el nivel de tecnología que utilizan para estar en todos los mercados del mundo es muy altísimo, ¿no? Entonces también las comisiones está en función del nivel de ingreso, que va desde 30 soles hasta los 500, ¿no? Y más, porque hay gente que gana más de 50,000 soles en Perú.
solo los ministros y congresistas llegan a 35, creo, ¿no? Pero en el sector privado hay personas que ganan más de 50. Entonces, no es que las AFPs es una caja o es una cooperativa, ¿no? O sea, gente muy especializada que tienen sus maestrías, ¿no? Sus especializaciones en mercado de capitales, en finanzas corporativas, y no se le puede pagar pues como a alguien que tiene un negocio pequeñito, o sea, ni hablar, ¿no? O sea, los de izquierda dicen que desaparezcan las AFPs y que cada uno haga su inversión para su jubilación. Eso es inviable, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque no conocemos el sistema financiero. Dos, porque no sabemos cómo funciona el mercado de capitales. Y tres, simplemente no los gastaríamos en el momento que nosotros querramos. Entonces, así no funciona la economía, ¿no? No funciona. Las finanzas cuestan. Por eso ser un analista, ser un financista, ¿no? Un administrador financiero, te reditúa muchos dividendos como profesional. Pero también te ha costado, ¿no? Amanecidas de estudiar y de estudiar. Y es una con otra. No tiene nada que ver con política, con que nos dominan, no, simplemente es lo que cuesta, ¿no? O sea, yo le estoy dando a esta AFP, le estoy confiando en mi futuro, ¿no? Y no le puedo confiar a cualquiera. Ese es el detalle, ¿ok? Entonces, las AFP lo que han hecho es dinamizar el mercado de capitales en nuestro país. Y ahora con estos retiros masivos, por ejemplo, con este último, que ha sido aprobado ya, este sí es el peor de todos. ¿Por qué? Porque en las anteriores todavía tenías algunos candados, ¿no? Está bien que a personas que no coticen hace 20 años, por ejemplo, 15, 10, que retiren todo su dinero porque simplemente ya no cotizan en la bolsa, en la AFP, se han dedicado a hacer otras actividades, entonces no hay ningún problema ahí. Pero en las personas, ¿no? Que, digamos, les falta 20, 25 años, 30 años, retirar lo que ya has aportado constituye, y es una bomba de tiempo y es muy peligroso porque simplemente cuando terminen su aporte a los 65 años, ahí sí no van a tener el nivel que requieren para poder vivir cómodamente, ¿no? Si bien es cierto que ahora hay la posibilidad de 4 ITs, creo que es, ¿no? Sí, 4, no, son 19, creo, 19,000, 18,000 que puedes sacar. Entonces, sí, pues 4 ITs. Entonces, simplemente estos aportes de las AFPs no son considerados como ahorro, no son considerados como inversión, son pensiones de jubilación, que no los deberíamos de tocar, porque al final, ¿quién va a ser el que va a pagar los platos rotos? Es la sociedad misma, ¿no? Va a haber mucha gente sin nivel de ingresos, o sea, se generan problemas sociales donde no se ha podido, o donde sí se ha podido tomar otras medidas. En realidad, estos recursos no se deben de tocar, salvo excepciones, ¿no? Cuando uno está en una situación de salud muy grave, fallecimientos, ¿no? Pero sacarlas de la noche a la mañana, como se está haciendo ahora, es muy, muy populista y muy salida de los cabellos, que va a generar un problema en el futuro, ¿sí? Y es más, como va a haber una estampida, porque, claro, si te están ofreciendo algo que te va a caer del cielo y dices, uy, necesito para esto, para aquello, pero menos para inversión, sino solo para gastar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como todos estos activos o todos estos recursos están colocados en todo tipo de instrumentos y en todo mercado del mundo, se va a tener que vender esos activos. Entonces, mucha
oferta de un producto, Pamela, a ver, Pamela. Pamela. Pamela no está. Roger. Sí, profesor. A ver, Roger. Los fondos de las AFPs, esta rentabilidad que obtienen en el mercado, ¿la regula alguien o son libres? Por el SBS, profesor. La SBS, ¿qué cosa hace? Las regula. ¿Cómo las regula? A ver, Rolando, ¿tú qué nos dices? Profesor, buenas tardes. Hola, Rolando. A ver, antes de esa pregunta, si hay mucha oferta de un producto, ¿qué pasa con su precio? Bueno, el precio tendría que ir al aumento o a la suba, profesor, los precios. A ver, mira, ahora todas las AFPs van a vender los activos en los cuales están invertidos de las personas que van a sacar esta liberalización que la decreta el gobierno. Entonces, las AFPs van a tener que vender activos. ¿Qué pasará con los precios de los activos? En este caso, porque los precios, se podría decir que van a bajar, pero no de manera tan radical, sino sería un precio bajo nomás, porque ah, el dinero de las AFP está destinado a otras cosas. No, pero las van a vender y te la van a entregar en dinero. O sea, tú dices, ya, yo quiero retirar los 4 ITs. Entonces, todo lo que tú vas a invertir, ¿no? Todo lo que estaba invertido, te lo van a vender y te van a entregar en efectivo. ¿Qué pasará con el precio de esos activos? ¿Cae, sube o no pasa nada? Profesor, bajaría. Va a bajar. ¿Y qué pasará con la rentabilidad de toda la cartera? Estaría en peligro también, profe, la rentabilidad, ya que de este dinero depende muchas inversiones que podrían existir a futuro. Ya, a ver qué nos dice Tatiana, lo que dijo Rolando. Sí, profesor, si la oferta, todos van a vender los activos, entonces el precio va a bajar y el interés también va a caer, porque todos, o sea, va a haber mucha oferta. ¿Y qué pasará con el nivel de rentabilidad? Profesor, ¿Qué pasará con la rentabilidad? va a caer, profesor. Entonces, miren, no es que solo va a favorecer a personas que necesitan en ese momento, sino en realidad se está perjudicando a todo el mercado. Como va a haber una venta de activos, obviamente van a caer las cotizaciones y el nivel de rentabilidad va a caer, ¿no? Pero
como estamos hablando de un horizonte mucho más largo, son 65 años, muchos están por jubilar este año, ellos van a perder un montón, ¿no? La pérdida o la caída del nivel de rentabilidad es nominal porque no voy a sacar todo mi fondo, pero estoy perdiendo pues unos por lo menos 5 o 7% de mi rentabilidad futura, que si bien es cierto no me va a afectar ahora porque es nominal, ¿no? Pero a los 65 años, esta caída, que puede llegar hasta el 7, como les digo, hubiera sido pues 7 para arriba, ¿no? 7 para arriba. Entonces, en sí, todo el mercado se está perjudicando. Y ahí vienen tasas de interés, tipos de cambio, acciones, bonos, fondos mutuos. O sea, el problema no es solo de que las AFPs ganan harto, nada. Acá el problema es de los aportantes. Porque se está creando un hueco donde no debería de existir. Sí se va a recuperar las AFPs en los próximos años, de acá a 3, 4 meses, ¿no? Normal. Pero ya se generó un hueco. Entonces, estos dineros de las AFPs, esos retiros, van a traer problemas en el futuro, ¿no? Es cierto, hay muchas personas que tienen una empresa, ¿no? Van a sacar ese monto de AFP y lo van a inyectar a su empresa. Van a fortalecerla, que está bien, pero la mayoría se la va a gastar para pagar deudas o comprar algo, aquello, etcétera, etcétera. Entonces, la medida no está bien analizada, ¿no? Las medidas deben ser de acuerdo a lo que realmente el mercado necesita. Entonces, como les digo, todas las personas que ya no cotizan, que se les entregue su dinero, ¿no? Los que están muy mal, que se les entregue su dinero. Si ya te falta 1 año o 2 años, igual, pero que saques de todos, afecta a todo el mercado. Entonces, ese es el problema de nuestra economía, ¿no? Específicamente con este mercado de las AFPs. Y no tiene nada que ver con que sea una empresa capitalista, que esto, que no. Acá son finanzas puras, ¿no? Y las finanzas son tan crueles, reales, de que no tiene nada que ver la persona que menos tiene, el pobrecito, no, acá son finanzas, ¿no? El dinero cuesta, hay comisiones que pagar y simplemente hay que buscar la mejor AFP para que tengamos un nivel de rentabilidad, ¿no? Que nos permita tener mayores recursos en nuestra jubilación. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Bueno, ese es el comportamiento del PIB, ¿no? En función del gasto, miren, 12% caída. En 2021 hemos crecido, no 10, pero hemos crecido casi 8, 9, ¿no? Pero eso no ha sido pues por Castilla, sino simplemente ha sido porque la economía se ha reactivado, ¿no? De a poco los negocios, el mercado se está abriendo, ahora está mucho más abierto que antes. Y esas eran las proyecciones para el 2022, sin Castillo, ¿no? Pero no va a ocurrir esto. Las proyecciones ya han sido afectadas por todo el manejo irresponsable de la economía. Nos íbamos a disparar. Bueno, en realidad, miren, el comportamiento de nuestro país siempre ha sido, miren, hasta antes de la pandemia, ¿no? Siempre ha sido excepcional en los últimos años, justamente porque nuestras políticas han sido políticas alineadas a la inversión extranjera directa, ¿no? Mucha apertura comercial. Entonces, eso se está quebrando ahora. Y miren, la ventaja que les hemos sacado a Colombia, Chile, Brasil y México, no solo desde el 2000,
¿no? Desde el 90. Y todo lo que estamos perdiendo ahora, ¿no? Esta ventaja que hemos sacado, por ejemplo, miren a México. De hecho que no nos vamos a comparar con ellas porque son economías muy grandes, pero dentro de lo que es el nivel de crecimiento, pues, ¿no? Sí, con Colombia estamos muy cerquita. Chile nos llega mucho. Brasil y México ni hablar. Pero proporcionalmente, en cuanto al PIB, sí les hemos sacado mucha ventaja. Esa se cayó, se está cayendo. Tenemos muchos problemas de confianza y sobre todo de credibilidad en el mundo internacional. Entonces, ahí tenemos muchos problemas. Bueno, ese ha sido el comportamiento entre los principales países de América, ¿no? En cuanto a su actividad económica netamente productiva. Y miren, así como estábamos con una brecha, ¿no?, muy por encima del resto, hemos tenido una caída muy por debajo del promedio. Y acá lo tenemos por meses en 2020. No hemos sabido aprovechar todo esto, ¿no? Pero también cuenta la informalidad y el nivel de corrupción. Y esto nos interesa mucho más porque es ya parte de las finanzas, ¿no? Miren, el riesgo país en realidad tenemos el riesgo país más bajo de toda la región en los últimos casi 20 años. El promedio, miren, en América Latina es 547 puntos básicos y nosotros tenemos 149. O sea, tenemos el mejor nivel o clima de negocios hasta antes de la pandemia. Incluso la pandemia todavía. Pero ya, miren, acá tenemos las principales calificaciones de Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que nos dan la mejor calificación de casi de todos los países, ¿no? Excepto Chile. Chile tiene mejores calificaciones que nosotros, pues es una economía más estable, ¿no? Mucho más abierta. Un mercado de capitales muy, muy desarrollado y obviamente nos han sacado mucha ventaja, pues, ¿no? Pero desde que Castillo entró a nuestro país como presidente, el riesgo del país se ha disparado. Ahora ya no somos los con menos niveles de riesgo, porque justamente hemos perdido esa capacidad de atracción a la inversión privada. Bueno, acá tenemos algunos indicadores importantes también en la economía, pero más nos interesa el de la deuda. Y somos el país en mejor posición tanto en el déficit fiscal y en deuda pública, miren, en los últimos 3 años. 2019, plumito, 2020 rojo y 2021 el azul, en mejor posición que el promedio en América, países emergentes, ¿no? Incluso en los países avanzados. O sea, este fortalecimiento macroeconómico no solo es por la actividad de todo el país como gestor económico, ¿no? Sino es de todo el mercado. Y a esto ha contribuido básicamente la empresa minera, ¿no? Con todo lo recaudado en
en todos los años. Entonces, el Perú ha tenido pues menos problemas, ¿no?, en cuanto a déficit fiscal. Bueno, hemos tenido muchos problemas con la pandemia, eso ya lo vimos. A nivel de España, ¿no? Las brechas hemos visto, miren, a niveles muy, cuando nuestro país estaba en una situación crítica, que es en los 80, hemos llegado a ese nivel. Y el nivel de pobreza, no, miren, que en 1900, en el 90 era casi 65%. Pasan 30 años, estamos en 20. La pandemia y la corrupción, 30%. Todo lo que está haciendo Castillo será pues un 35%, ¿no? Esto ya lo vamos a ver luego. Y bueno, tenemos problemas con el tipo de cambio, ¿no? En los últimos, desde la pandemia, el tipo de cambio ha tenido muchas fluctuaciones. Se ha tenido un comportamiento muy atípico, ¿no? Donde el Banco Central de Reserva ha tenido que gastar como en esos 3 años casi 20.000 millones de dólares, y ha tenido que digamos, para ya no intervenir de manera directa y diaria en el mercado cambiario, ha tenido que subir la tasa de interés de referencia. Entonces, para controlar esa fluctuación del tipo de cambio y el crecimiento muy rápido de la tasa de inflación, se tenía que tomar esa medida de incrementar la tasa de interés de referencia. Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿no? Hemos llegado a picos históricos, ¿no? Picos históricos en el tipo de cambio, que más o menos creo hemos llegado a 4.30, ¿no? Entonces, eso ya es pandemia, eso es Castillo, ¿no? Lamentablemente es así. El tipo de cambio sube y baja porque, a ver, Yuri. Profesor, buenas tardes. Hola, Yuri. ¿Por qué crees que sube y baja el tipo de cambio? Existe una competencia, profesor, en lo que es el poner el efectivo, el dinero en el mercado o en la población. Y de acuerdo a eso, podría subir o bajar el tipo de interés. No, pero ¿y en el tipo de cambio? Es cuando pierde su poder adquisitivo, por ejemplo, nuestra moneda. Hemos tenido a lo largo de estos años lo que es, por ejemplo, hasta el año anterior que había subido, estaba subiendo demasiado el dólar, ¿no? A comparación de nuestra moneda. Y eso estaba generando una inflación. Eso era porque no recuerdo, profesor. Ya estás por ahí. A ver, vamos a la segunda rueda. A ver, Abraham, ¿por qué sube, baja el dólar? Profesor, Sí, Abraham. profesor, puede haber varios factores. Varios motivos, varios factores. Creo que uno de los principales es el
flujo del dólar en nuestro país. Esto a través de las de la de la exportación. Si exportamos más, podríamos tener más dólares en el país. Y creo que sería por ese, profesor, por ese flujo por el flujo del dólar hacia nuestro país. A ver, muy bien, Abraham. A ver, Cintia. Cintia no está. Emerson. Profesor, buenos días, sí estoy. A ver, Cintia, es que como no contestaste en la primera. A ver, Cintia, ¿qué nos dices? Según la oferta y demanda de dólares que hay en el mercado, profesor, y porque también a las leyes que actualmente se ha dado digamos, a las reformas o a las incertidumbres que está viendo, las personas tienden a desinformarse y en masa nos compran y venden dólares y debido a eso se genera. Ya, muy bien. Cintia, a ver, Emerson. Yo creo que la subida del precio del dólar en esos últimos tiempos ha sido debido a la incertidumbre económica del país. Y justamente porque ha habido una mayor demanda del dólar en el mercado. Entonces, justamente cuando un producto es más ofertado, o digo, es demandado en grandes cantidades, entonces disminuye y normalmente el precio tiende a subir. Ya, muy bien, Emerson. A ver, con Esaú terminamos. A ver, Esaú. Bueno, sería por las leyes de la oferta y demanda. A mayor demanda se incrementa justamente el precio de los dólares en el mercado. Y específicamente con el tipo de cambio peruano se debió a la incertidumbre, hubo fuga de capitales por el temor también digamos, de quién iba a dirigir el país. También subió mucho el tipo, bueno, subió el valor del dólar con respecto al sol, especialmente en la época de las elecciones. Básicamente por la gran incertidumbre y por la gran inestabilidad que atravesaba el país. Ya, muy bien, Esaú. Entonces, ¿por qué sube y baja el dólar? Efectivamente, el tipo de cambio tiene esas variaciones por efectos del mercado, ¿no? Detrás de esa cotización, que es el tipo de cambio, que es el precio del dólar o de la divisa en un mercado, está en función a la oferta y a la demanda. Y de hecho, detrás de la oferta y detrás de la demanda hay un cuento, ¿no? Hay una historia muy larga, que también lo vamos a hacer cuando hagamos los activos financieros. Pero el caso específico ahora, ¿no?, de nuestro tipo de cambio es simplemente porque los dólares han ido escaseando, ¿no? En realidad ha habido fuga de capitales por varias razones, ¿no? La pandemia, la economía mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ahí siempre le vamos a poner el plus de Castillo, ¿no? No es que hubiéramos sido inmunes si hubiera estado otra persona en lugar de Castillo, sí nos hubiera afectado, ¿no?, todo lo que está pasando en el mundo, pero con un nivel de reacción mucho más amplio. O sea, hubiéramos podido manejar con un tipo de cambio adecuado, ¿no? Por ejemplo, sin Castillo el tipo de cambio era 3.70, ¿no? Con Castillo ha llegado a 4.30. Entonces, la reacción que ha tenido el mundo o el mercado de capitales frente a esta incertidumbre generada por este gobierno ha sido pues simplemente sacar los dólares del país. Y el hecho de que no tengamos dólares, ya lo hemos visto en las primeras clases, de que generan de que la liquidez del mercado disminuya y obviamente las tasas de interés se incrementen, ¿no?
y de hecho el tipo de cambio. ¿Y por qué ha bajado? ¿Por qué está bajando en estos días? Y por qué simplemente es un efecto rebote, ¿no? Simplemente está cayendo porque está en un precio muy elevado. O sea, no es su precio de mercado. ¿Y por qué en los primeros meses, en enero, sí ha caído drásticamente? Porque en enero es el mes de inversiones, de colocaciones en todo el mundo de los capitales. Entonces, al margen de qué tipo de riesgo existe en una economía para maximizar ganancias y minimizar pérdidas, o sea, para realizar portafolio, ¿no? Para minimizar riesgos, es que se vienen a Perú. Entonces, los inversionistas buscan mercados muy, muy riesgosos, mercados muy estables y mercados que tienen un mix. Entonces, ahora nuestro mercado está considerado como riesgoso, entonces han venido un montón de inversiones y ha inundado de dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, ya sabemos que en nuestro país, básicamente, o sea, nuestro país tiene muchos recursos, ¿no? Que hay que administrarlas de mejor manera. ¿Y cuál es la mejor forma de administrar los recursos? En el mercado. Entonces, para que nuestra economía se reactive de manera integrada, se tienen que hacer, pues, políticas públicas que dinamicen todos los sectores. Y entre ellas está la infraestructura, la minería y la construcción. ¿Por qué? Porque estos sectores son los que generan mayor impacto o generan un mayor efecto multiplicador en la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones en infraestructura, en minería o en construcción implica pues una formación bruta de capital, ¿no? Y eso genera un trabajo, el uso directo e indirecto de factores de producción. Y los nuevos sectores dinámicos está pues el sector energía y el sector comunicaciones, ¿no? Entonces se tiene que impulsar, se tiene que dar mayor dinamismo a estos mercados, pues es la única forma, ¿no? Pero si vamos a tener un ministro, por ejemplo, de Agricultura que no sabe leer ni escribir,